Entonces, hoy nos compete estar con ustedes. De verdad, el movimiento está muy feliz de poder poner en debate público. Hemos venido haciendo varios Facebook Live sobre el tema del acoso sexual, inclusive para seguir comprendiendo de qué se trata y por qué, que ahorita lo vamos a hablar, porque solo como en los últimos años se ha venido planteando si era que apenas existió en este año o es que es el momento en que las mujeres ahora están hablando. Entonces, lo primero que quiero plantear con el acoso sexual es que es una violencia basada en género, principalmente contra las mujeres. Y recuerden que cuando estamos hablando de violencia basada en género, es una violencia que se genera por la construcción cultural que se dan en estos cuerpos de mujeres. Entonces hay unas construcciones culturales de instrumentalización, ustedes lo pueden ver en campañas de medios de comunicación que es para vender una llanta y ponen en la figura de una mujer. Esa instrumentalización, aunque no lo creamos, la música, los medios, nuestra forma y nuestra cotidianidad van naturalizando ciertos roles sexistas entre hombres y mujeres. Y esa violencia basada en género contra las mujeres se constituye propiamente, es una modalidad de violencia sexual. Y el acoso sexual es el acoso sexual es una modalidad de la violencia sexual y estas son violencias basadas en género. Entonces, cuando estamos hablando de acoso sexual, no estamos hablando de poca monta, estamos hablando de que es una modalidad de la violencia sexual. ¿Y por qué les digo esto? Porque sé que en muchos sitios, secretarías, entidades aún no tienen los protocolos de atención y esto les va a servir mucho para temas probatorios, porque ya, por ejemplo, la Corte Constitucional ha hecho unos estándares muy importantes de cómo tramitar los casos de violencia sexual, que al ser acoso sexual, una violencia sexual, pues lo podemos recoger directamente. Entonces, en esta modalidad de violencia sexual que es el acoso, se dan violencias simbólicas, que eso tiene que ver mucho con los chistes sexistas, que tiene que ver mucho con los comentarios siempre sexuados con los cuerpos de las mujeres, pero que eso va en una violencia estructural que está tan impregnada en esta sociedad que la naturalizamos. Por eso a algunos y a algunas les parece extraño como, pero estas viejas, ¿qué más están? ¿Por qué están jodiendo tanto? Porque es una cosa tan estructural, tan metida en nuestra sociedad, que se inclusive termina con una violencia directa cuando ya hay un tema de tocamiento. Pero esto ha estado tan naturalizado que es apenas que estamos desnaturalizando de que esto no es una cosa normal. Lo primero que entonces quiero plantearles como para que tengan conocimiento es que el acoso sexual se puede tramitar por 3 ámbitos. Está el tipo penal, que es cuando ocurre ese tipo penal, lo que hay que hacer es compulsar copias a fiscalía, porque es fiscalía quien recibe la denuncia y quien hará todo el trámite investigativo. Está en el entorno laboral la 1010 del 2006, que hay una modalidad de acoso sexual laboral, pero que esta no cobija en sí todas las modalidades de acoso sexual. Por eso, digamos, las recomendaciones es que existan protocolos de atención, que es diferente a rutas de atención, y que el protocolo puede determinar para esa entidad, lo digo por ejemplo en las CIES, que pueda determinar qué es un acoso sexual, cómo se configura, porque no todo el acoso sexual nos va a llegar a tipo penal. Entonces, por eso esa diferenciación tripartita es muy importante y también no es excluyente. Es decir, si un funcionario público acosa y lo denuncian en fiscalía, eso no significa que no se pueda hacer un trámite disciplinario laboral si no tienen el protocolo de atención en temas de acoso sexual. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, que hay 3 modalidades y bajo esas, por eso se cae en un error cuando se dice pero ¿y por qué no denunciaban la fiscalía? Porque puede que esa modalidad de acoso sexual no se tipifique como tal, como un tipo penal y se tenga que tramitar por ese lado. Entonces, eso es muy importante para bajar el mito de que
todo llega a la fiscalía y que siempre le exigen a las mujeres es vaya y denuncia, y ahora les voy a hablar también de esos mitos y realidades de por qué o no denuncia. Entonces, el acoso sexual, en términos generales, puede ser una acción verbal, no verbal o física, que ya ahí estaríamos hablando de tocamientos, sin consentimiento o con consentimiento viciado. Ahí está la filigrana del acoso sexual, porque muchos dicen, pero entonces ya no podemos decir piropos, no podemos. No, espere que ahí está el consentimiento. Y hombres y mujeres sabemos cuando la otra o el otro no consiente. Entonces, cuando se da una acción de estas sin consentimiento o con consentimiento viciado, yo soy la jefe y estoy acosando al otro, pero el otro, para no perder mi trabajo, le toca aguantarme las babosadas, o que me toque, o que me picos en la frente, o que me diga cositas como estás de hermosa. Son consentimientos no viciados, porque ahí hay un nivel jerárquico que le impide a esa persona poder manifestarse. ¿Tendrá contenido sexual? No es un acto de resultado, sino de mera conducta, y tiene afectación en la víctima o en su entorno. Y esto último me parece muy importante, es que el acoso sexual es un concepto subjetivo. Y es un concepto subjetivo porque dependerá de cada mujer, igual que los derechos fundamentales que son subjetivos, dependerá de cada mujer si se siente o no acosada. Y eso no significa que no haya acoso. Para que lo tengan muy en cuenta, lo equiparamos como los derechos fundamentales, porque habrá una mujer que diga, pero estas pues no les pueden decir nada. Puede que esa mujer todavía no haya deconstruido esta violencia simbólica que nos afecta. Y eso no significa entonces que no haya acoso. ¿Cuáles son las obligaciones para las CIES? Las CIES, por ejemplo, que en esos momentos tenemos 3, hay un control convencional de tratado de derechos humanos. El control convencional se equipara como el control constitucional que se hace, es decir, está la Belén do Pará, que es una convención de derechos humanos, y las instituciones de educación superior tienen que bajarla a sus reglamentos. El principio de corresponsabilidad, es decir, aunque haya una autonomía universitaria, pues está la garantía de derechos fundamentales. Esto es muy importante. Y ayer que me decían que me autoproclamaba como académica, pero no puedo olvidar mi historia. Cuando hice parte de activa en estos temas en la universidad, siempre planteábamos, las que hacen más denuncias al interior de las universidades son las profesoras. Y las profesoras tienen protección reforzada por ser defensoras de derechos humanos de las mujeres, porque ahora les contaré un caso de una sentencia de la Corte Constitucional donde una profesora hizo la denuncia, acompañó a unas estudiantes y echaron fue la profesora. Entonces la Corte dice, venga, quien haga como estamos hablando de derechos humanos de las mujeres, tienen protección reforzada, y quien acompañe, porque es muy difícil acompañar estos casos porque hay un nivel jerárquico, y quien acosa goza de muy buen prestigio. Entonces, como goza de muy buen prestigio, ¿quién le va a creer a una mujer de que sí está haciendo una denuncia de acoso? Tienen la obligación de remitir los casos que se tipifiquen como acoso sexual en términos penales, es decir, las universidades que tengan conocimiento de un acoso sexual que configure tipo penal deben de remitir a la Fiscalía. Por lineamientos del ministerio, hay varios estándares para la incorporación en términos de políticas de prevención, atención y reparación, pero también incorporar estándares internacionales, que esto pues no sirve tanto para las CIES como para las otras secretarías de despacho. Reglas de interpretación, de recolección y valoración de elementos probatorios. Aquí es muy importante el testimonio de la víctima y poder tener una capacidad de mirar el contexto. No es lo mismo si hacen una denuncia de uno, hacer una denuncia de la misma persona, 5 mujeres, pero como solo está el testimonio, pues se le cree que solamente, que eso es... El derecho a la... Hay un micrófono abierto. Al menos María. Laura Carlos tiene, ya lo apagó.
El tema de derechos de las víctimas, la 1257 plantea que no se puede confrontar a la víctima con el agresor. Entonces, ahí eso es muy importante que lo tengan en cuenta cuando realicen sus protocolos, los estándares de investigación. Ahí les dejo el auto 2009 del 2015 y esta T012 del 2016, que son criterios obligatorios de interpretación en temas de género, y esta última, la T314 del 2011, que es la que les cuento, de las opciones. Quien tenga, por favor, lo apaga. Laura Cuervo, por favor, gracias. ¿Cuáles son las obligaciones para las entidades de la administración municipal? Pues como son funcionarios y funcionarias públicas, pues tienen el deber de hacer control convencional. Deben de implementar acciones para erradicar la discriminación contra las mujeres, y todo tiene que ver, uno, con el ejemplo que damos como funcionarios y funcionarias públicas, pero también con todos los elementos que configuren esa atención. El tema del principio de la debida diligencia, es decir, yo conozco un caso, debo de empezar a tramitar ese caso, esa es la debida diligencia, yo debo, y eso es incorporación de derechos humanos incorporados en Colombia, yo debo hacer todas las acciones jurídicas, psicológicas, administrativas para tramitar el caso. Y por tanto, entonces, revisar a su interior cómo están las prácticas, sus políticas internas, cómo está el impacto o no que se da en la aplicación de esas normas con mujeres. Se debe tramitar el caso al interior de la administración. Estos tres deberes, quiero hacer mucho énfasis, deben de tramitar los casos al interior de la administración, no todo va a estar en la 1010 y por eso hay algunas disposiciones que deben de hacer, de tener el protocolo de atención para que sepan qué hacer. Yo a veces entiendo que las instituciones no saben qué hacer con el tema, entonces pues uno decir que no sabe no es ninguna, digamos, ningún pecado, pero su pecado sí es, si no sabe, no buscar cómo implementar el protocolo de las personas que saben, porque además les hago esta claridad. Esto no es un tema de sentido común, esto tiene detrás mucha información jurídica, epistémica y psicológica para poder hacer los protocolos. Entonces, recomendación, buscar a alguien que sepa del tema. Deber de remisión, conocen el caso, tienen la obligación de remitir a Fiscalía y deber de instar al sector donde está esta secretaría a la incorporación de protocolos. Pero además, tomar medidas de atención o de protección para la víctima si es una funcionaria o si es una estudiante, mientras se hace el trámite de investigación si la víctima lo solicita. Y todo eso para que pueda salir avante, si hay que hacer un traslado, si hay que cambiarle, eso por ejemplo ya en protocolos de universidades donde están, si hay que cambiarle de asignatura, si le tengo que poner un segundo calificador o si es un empleado, poder hacer un traslado para que la víctima se sienta segura mientras se tramita. Y mire que son medidas de protección, no son fallos, ni son ya sentencias, ni son sanciones, son medidas cautelares de protección de derechos humanos. ¿Qué pasa entonces? Todo esto se puede configurar si no se interviene como una violencia institucional por parte de las autoridades, tanto por acción o tanto por omisión. Entonces, ya la Corte lo ha dicho mucho, que cuando ya se tiene conocimiento del caso y no se interviene es una violencia institucional. ¿Por qué? Porque se incumplen leyes y tratados de derechos humanos. Los funcionarios públicos, según el artículo 7 de la Constitución, nosotros solo podemos hacer lo que nos diga la Constitución y las leyes. Los particulares pueden hacer todo excepto lo que les prohíba la ley. Entonces, si a nosotros nos dice la ley que tenemos que intervenir la violencia contra las mujeres, pues hay una violencia institucional si no lo hacemos, porque esto no es una tienda, esto finalmente es una institución pública que lo que hacemos es estar inclusive temporalmente administrando, porque nadie se queda eterno en el poder. Hay violencia institucional por la inexistencia de protocolos internos y rutas adecuadas, porque
No es lo mismo tener una ruta que un protocolo, y lo importante es que funcione, porque de nada sirve copiar y pegar. Hay veces no sirve copiar y pegar otro protocolo porque cada institución y cada entidad tiene una dinámica diferente. Por ejemplo, no es lo mismo que infraestructura tenga unos lineamientos de protocolo de atención de acoso sexual porque su gremio son constructores, a que una universidad lo tenga. Entonces, no es lo mismo copiar y pegar, sino pensarse dentro de esa dinámica institucional cómo puedo prevenir. El ponerle obstáculos a las víctimas de acoso, la producción de violencia contra las mujeres cuando los funcionarios ocasionan daños psicológicos, económicos. Miren, ustedes, no sé si han estado cerca de estos casos, pero hay gente que inclusive ha tenido grandes problemas psicológicos por el tema del acoso. Y que ahorita les voy a decir, inclusive, por qué no denuncian, que ya también hay muchas investigaciones. ¿Cuáles han sido los casos más sonados en la ciudad? El tema del plantón que hubo en la Pontificia Bolivariana el 20 de febrero del 2020, que estaba ahí todo el tema del colectivo de Bolívar sin falda, la red de escuelas de música, que también hacen un tema de escrache, que el escrache es que publican los casos, y eso, y lo he dicho varias veces, el escrache va a seguir existiendo si la institucionalidad no se hace caso. Conozco casos de presupuesto participativo que han utilizado algunos líderes su capacidad, la competencia que tienen para firmarle o no a las chicas el tema de presupuesto participativo, y ahí adentro ha habido acoso sexual. En esos momentos conozco 2 casos. Hay varias denuncias en temas de la esfera de teatro, de ahí salió un movimiento que se llama No Me Callo, que hacen todo el tema de rechazar al interior de las aulas de teatro y de las escuelas y universidades todo el tema del acoso sexual y esa diferenciación que hay al interior del sector teatro. Casos de la Filarmónica de Medellín, casos de la Universidad de AFIT. Tengo que decir algo muy importante en estos casos de la Universidad de AFIT, que conocí hace poco, que mientras se tramita la investigación no se contrataron los docentes como medida cautelar, y creo que ese es un buen mensaje que dan desde la universidad. Conozco otros casos de universidades privadas donde los casos llevan 3 años y todavía yo creo que hasta las peladas ya se graduaron. Entonces mi pregunta para la institucionalidad es, si yo tengo el deber de generar espacios de no violencia al interior de mi ciudad, tengo el deber de generar una educación no sexista. No porque se tenga autonomía universitaria no se puede al menos verificar qué está pasando con estos casos y por qué llevan más de 3 años estos casos y ni siquiera ha habido una sanción, porque uno no dice ya condenaron a todos, pero al menos tramiten de forma efectiva esas sanciones. De esto pueden salir muchas preguntas. ¿Por qué no denuncian las mujeres? Y se los digo, no denuncian uno porque el acosador puede tener una relación jerárquica y no solamente laboral, puede tener una relación jerárquica, un profesor puede ser otro compañero de trabajo, pero que tiene un nivel superior, puede ser un trabajador con una contratista, y eso genera en algunas una inactividad. Entonces, no se denuncia además en estos casos que se sabe de que no pasa nada. O sea, es decir, muchas inclusive con los Facebook Live que estábamos en estos días hicimos sobre el scratch, unas decían, yo lo que quiero, yo ni siquiera quiero que lo judicialicen, yo quiero es que esto no le pase a otra niña como me pasó a mí, es decir, la garantía de no repetición. Entonces, el tema de por qué no denuncian, hay una revictimización muy alta, a las mujeres no les creen cuando denuncian, y muchas veces lo que pasa es que hay una retaliación es con la mujer que denuncia,
o la echan, o no le hacen caso, o no le paran bolas, o la trasladan. ¿Por qué unas tienen capacidad de hablar y otras no? Cada una tiene una vivencia personal. Por eso cuando algunas mujeres dicen, ay, pero es que a mí nunca me han discriminado, pues mujer, puede que tengas muchos privilegios y por eso no te has sentido discriminado o todavía no has caído en cuenta que eres discriminada. Entonces, cada mujer tiene unas alternativas diferentes. Es posible que si yo en esos momentos me sienta acosada por alguien, tengo ya toda la capacidad y toda mi estructura para hacer la denuncia. Y siempre lo cuento, cuando estudié, hice una tecnología que me acosaron, un profesor me intentó besar, guardé silencio por años porque mi novia estaba ahí y jamás fui capaz de decirlo. En ese momento yo no tenía absolutamente ninguna capacidad para poder haberlo nombrado en la institución educativa donde estudiaba. Entonces, el hecho de que las mujeres se silencien o no hablen no significa que las instituciones no tengan que tramitar. ¿Por qué les molesta si es un piropo? Ahí está la filigrana. El piropo es consentido, de resto es acoso. Entonces, uno no autoriza al otro para que le diga cosas y solamente sea el consentimiento si usted considera que la otra persona le consiente esos, entre comillas, piropos, porque la gran mayoría son acosos sexuales, pues ahí está el límite es el consentimiento. ¿Por qué no hablan? Esto lo he escuchado mucho. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué hablan en este momento si eso pasó hace tantos años? Porque una de las consecuencias importantes del patriarcado que ha hecho con las mujeres es meternos miedo. Y eso creo que ha sido una de las ganancias del patriarcado, meternos miedo. Entonces, al meternos miedo, nos silencian. ¿Y qué ha venido pasando? Y esto hay que agradecérselo mucho a las mujeres jóvenes. Están perdiendo el miedo de hablar. Entonces, ahí se va cayendo ese patriarcado que nos metió miedo, que nos dijo que eso era normal, que porque era mi jefe o era mi profesor yo me tenía que aguantar. Pero ya las mujeres están perdiendo miedo y eso empieza a desestabilizar el patriarcado y empieza a incomodar de forma maravillosa. Entonces, muchas de las personas que ahora están hablando y están diciendo a mí me pasó y no denuncié en ese momento porque no tenía las condiciones. Uno es que además el acoso sexual se tipifica solo en el 2008 con la 1257, entonces llevamos muy poquitos años de que se nombre al menos jurídicamente. Pero el patriarcado le ha metido miedo a las mujeres. Entonces nos meten miedo y que calladitas se ven más bonitas. Entonces si usted participa la ridiculizan, si usted dice no le creen y ya muchas estamos perdiendo miedo. Entonces como ya estamos perdiendo miedo, ya la una se siente identificada con lo que le ha pasado a la otra y dice, ah, pues madre, es que eso no es a mí, yo no me tengo por qué sentir culpable, sino que esto nos pasa a todas por tener estos cuerpos, o sea, por nada más, usted nació con este cuerpo, inclusive debe pensarse que creo que no le pasa a los hombres para que hagan la autoevaluación, cuando una piensa, si voy para el hueco me voy vestida de esta forma. Si voy para tal parte, no me voy a poner esta falda tan cortica. Nosotras nos toca pensar cuál es la estética que tenemos que llevar, porque pareciera que no podemos salir de la misma manera, porque eso parece que justificara inclusive cómo nos dicen o cómo nos tratan. ¿Y por qué son tan sensibles? Esta también la he escuchado mucho. No es sensibilidad, es el tema de derechos humanos. Quienes no poseen estos cuerpos de mujeres, solo piensen en lo incómodo que sería trabajar o que ustedes mismos es posible, y también hay en mínima cantidad acoso contra hombres, que usted llegue a la oficina y siempre le están diciendo cómo está de linda mamacita, o sea, eso no es una sensibilidad, es que nosotras tenemos el derecho humano de que absolutamente todos los espacios sean libres de violencias. Ahorita la doctora Aura Marlene iba a hablar sobre el tema del confinamiento, porque está declarado que los hogares tampoco son los lugares más seguros para nosotros. Y entonces dirán, pero tan víctimas. No, estamos visibilizando de que estas violencias se están presentando en todos lados y que no es una sensibilidad, sino que es lo más mínimo ser radical en que radicalmente somos
seres humanos. Eso es lo más radical que nosotras queremos, es que nos traten como un ser humano. Eso es lo más radical. ¿Qué es lo más urgente? Actuar con debida diligencia como administración municipal, es decir, ponerse la camiseta y decir, ¿qué vamos a hacer con todos estos casos? ¿Qué vamos a hacer con los casos que están durmiendo felizmente en las universidades privadas? ¿Qué vamos a hacer con los casos del sector teatro? ¿Qué vamos a hacer con los casos del sector música? ¿Qué vamos a hacer con los casos del sector deporte? ¿Qué vamos a hacer con la misma violencia al interior con funcionarios y funcionarias? Definir protocolos. Esto lo resuelve definiendo protocolos de prevención al interior del municipio, de sus entes descentralizados, unos protocolos que sean efectivos. Eso necesita plata, es decir, destinar presupuesto específico para que se aborden estos casos. Mayor impulso de los debates públicos sobre el tema, no solo es cuestionar el escrache, sino a mí me parecen muy valientes las que hacen el escrache, me parecen muy valientes. Entonces, venga institucionalidad, ¿qué va a hacer con estos casos? ¿Qué vamos a hacer? Definir estrategia efectiva de articulación institucional para prevenir y atender la sanción del acoso sexual. Y les digo, no todas quieren ver, además eso es como de 1 a 3 años, eso tampoco va a cárcel, pero no todas quieren el tema de la judicialización, es que no le pase a otras, que no le pase el tocamiento, que no le pase la incomodidad de ir a una oficina y uno tener al otro encima, que no le pase a muchas que dejan en la universidad los cursos, que fue lo que me pasó a mí hace años, para no estar ahí con ese docente. Entonces ahí son muchas alternativas, entre esas pedagógicas y culturales, y formación en educación sexual en todos los niveles y para todos los funcionarios, porque aquí hay otra cosa. Si implementamos protocolos de atención y ponemos a quien haga el protocolo que no tenga ni idea, que además no crea que el acoso sexual existe y cree que las mujeres se quejan porque sí, porque entonces si se puso ese vestido, porque no deja que yo le diga mamita, pues llegamos en las mismas y sigue siendo una violencia institucional. Es como a mí no me pondrían en la Secretaría de Hacienda porque quebraría la alcaldía en 5 minutos, pues no deben de poner a alguien que no sepa de género en la atención de estos protocolos. Esto no es de sentido común, esto no se aprende en los 5 minutos, esto tiene toda una trayectoria y por eso hay que poner gente especializada que intervenga el tema, porque si no, eso se puede configurar inclusive como una falla en el servicio. Yo sigo insistiendo que yo a las mujeres les creo, que las mujeres, y ahí todo mi reconocimiento a las mujeres jóvenes que ya están perdiendo más el miedo, uno ya que está más veterano es más miedosito para decir las cosas, pero las mujeres jóvenes están diciendo, nos están abusando y por eso vamos a banderear el que sea, porque la institucionalidad no se hace cargo de lo que está pasando. Cuando la institucionalidad se haga cargo, el escrache va a bajar. Por último, voy a plantearles, insistirles que seguimos en la propuesta desde Estamos Listas en la campaña de declaración de crisis humanitaria de emergencia por violencia contra las mujeres. Teníamos una meta de 10.000 firmas, ya van 10.200 firmas, es decir, que ya vamos a poner una meta de 20.000 firmas, que va a ser radicada tanto en presidencia como acá en la alcaldía, como en la gobernación y en el resto de entidades territoriales, porque no podemos seguir siendo, yo creo que, no sé cómo se llamará, el seguir tapándonos los ojos de que estas violencias no existen. Esto pasa hasta en las mejores familias, en las mejores instituciones. No, o sea, el hecho de que una institución reconozca que a su interior hay acoso sexual es lo mejor que puede hacer, no es esconderlo. Esto pasa en todos lados y entonces cuando determinen a que hay acoso sexual y se pongan la camiseta y le intervengan, pues definitivamente se está cumpliendo con los deberes constitucionales. O sea, no les estamos pidiendo nada más, les estamos pidiendo es que
apliquen la norma, que apliquen la debida diligencia, porque en estos momentos lo que podemos configurar y con todo lo que ha pasado en la ciudad es una violencia institucional porque no se ha encargado de tramitar los casos. Entonces, bienvenidos y bienvenidas quienes quieran firmar la declaración, todavía está abierta y seguiremos insistiendo desde esta curula, estamos listas, de que hay que erradicar la violencia contra las mujeres y que las mujeres ya calladitas no nos vemos más bonitas, sino que vamos a seguir discúlpeme, ¿qué tiempo requiere para...? No, tranquila. Me interrumpiste la frase célebre, presidente. No, ya voy a terminar porque vamos a ser muy juiciosas con el tiempo. Es que las mujeres ya no guardamos silencio, que vamos a seguir incomodando y desde esta curul vamos a seguir insistiendo, haciendo control político, pero también haciendo mucho trabajo pedagógico para que estos casos por fin se intervengan en la ciudad. Muchas gracias, señor presidente.